Bueno, mi nombre es Alexey Acosta y en el día de hoy quiero hablarles acerca de cómo identificar si somos diabéticos o no. Por ejemplo, para esto tenemos que tener en cuenta que la glicemia que nosotros nos vamos a realizar es una glicemia de sangre, una glicemia central, es decir, de aquí de la vena. No podemos hacer un diagnóstico de una diabetes mellitus con una glicemia capilar a través de un glucómetro. El glucómetro solamente nos sirve para el control, el seguimiento del paciente con una diabetes mellitus, pero el diagnóstico lo vamos a realizar a través de una glicemia central. Es decir, que cuando nosotros nacemos, nacemos con una cifra determinada de glicemia. La glicemia puede variar, una persona puede tener una concentración de glucosa en 0 y también pudiera tener una concentración de glucosa que pudiera llegar hasta 1000. Por ejemplo, hay pacientes que han llegado con una complicación, han fallecido en un cuerpo de guardia, se le hace un estudio de glicemia y da 0. Y otros a lo largo de la vida, porque no se cuidan e ingieren de todo tipo de alimentos, se les controlan tanto que pudieran tener una concentración de glucosa en sangre hasta en 1000. Entonces, lo que nosotros debemos conocer cuáles son las cifras normales de glicemia. Tenemos que saber que las cifras normales oscilan entre 60 y 99. Es decir, que cuando se encuentran cifras por debajo de 60, el paciente está presentando una hipoglucemia o una hipoglicemia, es decir, hay pacientes que han estado conduciendo, incluso no saben que son diabéticos, han estado conduciendo, han tenido un accidente, los han llevado a cuerpo de guardia y han pensado que estos pacientes habían ingerido bebidas alcohólicas, porque en este estado de hipoglicemia presentaban síntomas muy similares a un paciente en estado de embriaguez, es decir, que la lengua comienza a pesarle un poco, es como un lenguaje un poco tropeloso, así que no se le entiende, la vista comienza a oscurecerse, hasta pierden momentáneamente, transitoriamente la vista, se le nubla todo, el paciente puede ponerse frío, pálido, sudoroso, puede ponerse hipotenso, puede haber taquicardia, es decir, puede cambiar el estado de lo que es de conciencia, su nivel de conciencia, y eso es porque las cifras de glicemia descienden por debajo de 60. Es decir, que cifras normales están entre 60 y 99. Cuando un paciente ya asciende o llega a 100, de 100 hasta 125, son cifras que no dan el diagnóstico de una diabetes mellitus, pero no se puede decir que son cifras normales. Según la asociación o la Sociedad Americana de Endocrinología, habla del estado prediabético y sí existe la prediabetes, es decir, que cuando una persona tiene cifras entre 100 y 125, ya aquí estamos hablando de una prediabetes, es una glicemia alterada en ayuna, es decir, que son pacientes que si tienen antecedentes de diabetes mellitus importantes de primera línea y no tienen en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente con los estilos de vida saludables, generalmente una alimentación adecuada, estos pacientes no van a preservar esa reserva pancreática y con el tiempo van a debutar fácilmente con una diabetes mellitus. Es decir, que ya esa cifra entre 100 y 125 no me da el diagnóstico de diabetes, pero no son normales y tenemos que tener presente que estos pacientes en cualquier momento pudieran debutar con una cifra ya de 126 que me da el diagnóstico de una diabetes mellitus. Es decir, que aquel paciente que ya va ascendiendo y me llega hasta una cifra de 126, ya comienza aquí a darme el diagnóstico de la diabetes mellitus. Es decir, que según los criterios de la Sociedad Americana de Endocrinología,
2 cifras en ayuna en 126 me da el diagnóstico, o una cifra en ayuna en 126 y una postprandial de 2 horas en 200 me da el diagnóstico también de la diabetes mellitus, o una cifra al azar a cualquier hora del día con un paciente que se encuentre en ayuna, es decir, más de 8 horas sin haber ingerido alimentos, y además de eso existe glucosuria, es decir, existen síntomas o presencia de glicemia en orina. Esto me da el diagnóstico de la diabetes mellitus, o una hemoglobina glicosilada por encima de 7%, me da también el diagnóstico de la diabetes mellitus. Es importante que nosotros conozcamos esto. Si nosotros conocemos esto, pues en algún momento, si nos realizamos un estudio y nos dicen, no, usted no es diabético, usted tiene 120 o tiene 100 de glicemia, tiene que irse para su casa pensando, sí, no tengo criterio para que se me haga un diagnóstico de una diabetes, pero no es normal. Es decir, que si no me cuido, en algún momento yo pudiera llegar a debutar con una diabetes mellitus, y es necesario que usted conozca esto.